Noroña destroza al dirigente del PAN. Ignorante le llama por querer callar a Sheinbaum. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió con todo contra el narcodirigente del PAN, Jorge Romero, al acusarlo de intentar silenciar a la presidenta Claudia Sheinbaum por las mañaneras. Quisieron callar a AMLO y ahora quieren callarla a ella, sentenció Noroña, calificando a Romero de ignorante por confundir la conferencia de prensa presidencial con un programa de televisión donde sí procedería el derecho de réplica. El legislador dejó claro que Sheinbaum no es comunicadora, sino la jefa del Estado mexicano, informando diariamente, por lo que tachó de absurda la exigencia del narcopan. El inútil de Jorge Romero no entiende que esto no es un show y que nadie le pide réplica al panarco por sus ruedas de prensa, disparó Noroña. Mientras el blanquiazul insiste en la mentira de que Morena disque impone censura, el debate escaló tras las críticas narcopanistas a la mañanera y la defensa férrea del senador al proyecto de la Cuarta Transformación y a la verdadera libertad de expresión y el derecho de las audiencias. Veamos enseguida cómo Romero, el líder del cártel inmobiliario, es tundido por Noroña por atacar a la presidenta, como le mandan sus amos, las perritas de Trump, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. De verdad la derecha es impresionantemente hipócrita, pero a ver, vamos a entrar en materia. Hoy el inútil de Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, plantea que quiere derecho de réplica en la mañanera. ¿De qué habla? O sea, la mala fe, porque ni siquiera es ignorancia de Jorge Romero, la mala fe de él y de la derecha, toda la derecha, que cuestiona la mañanera, como si fuera, como decía la señora Ayuso, otra ignorante, su compañera de la derecha española, que era un programa de televisión, que tiene un canal, una televisora, un programa. Entonces, oye, eso no es cierto. Bueno, pero es casi como su... A ver, ¿qué es la mañanera? Pregunto yo. ¿Qué es la mañanera en sentido estricto? La mañanera, en sentido estricto, es una conferencia de prensa, donde primero el compañero presidente, ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informa y responde a los cuestionamientos de la prensa. O sea, si eso no es una conferencia de prensa, no sé qué sea una conferencia de prensa. Y las necedades que dice Jorge Romero en sus conferencias de prensa, eso no lo vamos a pedir. Derecho a réplica, eso. O sea, derecho a réplica se usa cuando un medio de comunicación está mintiendo, está torciendo la información, o peor, o todo junto, está haciendo una ofensiva contra una persona, contra un político, contra un partido. Entonces dicen, Noroña, ahora que andan diciendo, ¿cuál es la última que andan diciendo? Bueno, retiraron la sanción de violencia política de género. Ah, pues siguen repitiendo que estoy sancionado por violencia política de género. Y entonces yo digo, oiga, cualquier medio, Azteca, oigan, ustedes están mintiendo. Esa sanción ya fue echada atrás. Pido mi derecho a réplica. O el centavero de Ciro Gómez Leiva, que se la pasa diciendo chingaderas en mi contra y que inclusive presume que no me va a dar derecho a réplica. Bueno, él no está, él es un informador, en teoría, un periodista, en teoría, que está comunicando lo que pasa, en teoría. Y que el otro debate es que se les ha pedido, separa lo que es información. Yo informo, Jorge Romero está pidiendo derecho a réplica. Hasta la información. Ahora estoy diciendo lo que creo. Yo creo que Jorge Romero es ignorante o se hace el ignorante. Porque no es un programa, ni de radio, ni de televisión, ni de nada. La presidenta, la compañera presidenta de la República es la compañera presidenta de la República, no es una informadora, ni está haciendo una tarea en un medio de información. Es una política que es la jefa del Estado mexicano y que todos los días está informando. ¿Qué medio tiene Jorge Romero para responderle a la compañera presidenta? Pues como lo ha hecho, sus ruedas de prensa, sus mensajes en las redes. Puede abrir el debate, los medios van a magnificar todo lo que diga, como ha sido su tarea hasta ahora. Pero imagínense que yo voy y le digo al inútil de Jorge Romero que pido derecho a réplica porque lo que está diciendo es mentira, que está diciendo pues, que dice mentiras todo el tiempo. Y que entonces yo quiero ir a su rueda de prensa a decir mi opinión, pues me va a decir, pues da tu rueda de prensa, mi amigo. Convoca ahí a la fuente del Senado, que en el caso te hace, a decirles lo que quieras, o en tu espacio pedorro ahí de las 6 de la tarde, pues hasta tienes un espacio de derecho a réplica y dilo. Si el propio gobierno, en vez de estar yendo a cada pinche medio a aclarar lo que sería su derecho, un derecho de réplica, armó un espacio en las tardes con Luis María Alcalde que se llama derecho a réplica. Y Jorge Romero quiere ir a montarse a la mañanera diciendo que pide derecho a réplica. Por favor. Todo esto ofensiva. O sea, hubieran querido callar al compañero presidente López Obrador y ahora quieren callar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues que lo único que hace es informar y defenderse de toda la campaña miserable que traen todos los días. Ahora resulta el protector de pederastas y pederasta él de Sergio Sarmiento. Se tenía que decir y se dijo. Sale a decir que censuró el INE y que entonces le salió peor. O sea, están celebrando el que el PRI de Alejandro Moreno, desvergonzados, inauditos, pues no atienda lo que el INE planteó. ¿Qué planteó el INE? Lo que nos ha hecho a todos los partidos cuando desde el marco legal tienen esa facultad y el criterio efectivamente que ellos ejercen. Alguna cosa que uno señala, te dicen, eso es falso. Tienen que retirar ese mensaje. Todos los partidos, absolutamente todos los partidos hemos vivido alguna situación de esa naturaleza.
Ahora bien, cuando el PRI y Alejandro Moreno y el PAN y todos ellos dicen narcogobierno, narcopartido, fíjense, estaba ahorita escribiendo. En 2001, no recuerdo ahorita la fecha exacta, después de 2 años prófugo, detuvieron al primer gobernador acusado de crimen de vínculos con el narcotráfico. Se llama Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo. 2 años estuvo prófugo. Su procurador, Perefit Cupido, Miguel Perefit Cupido, estaba prófugo también. Yo estaba seguro, lo había dicho, que lo habían enseñado en el Parque Hundido y resulta que yo estaba equivocado. Según la inteligencia artificial, que se equivoca también un chingo, no saben lo que me ha hecho batallar con las impresiones que tiene. Es muy útil, pero de repente es terrible. Una huelga de hambre que yo hice dice que la había hecho 95 y era falso, le eché como 97. En fin, dice, yo estaba seguro que lo habían matado en el Parque Hundido y dice que no, que lo mataron en una casa en Cuautla donde estaba escondido, prófugo también, acusado de vínculos con el narco. Cuando supuestamente le dio un infarto, pues eso no se los creyó nadie. Mario Villanueva fue a la cárcel en 2001, nada menos que al penal de alta seguridad de Almoloya por vínculos con el crimen organizado. Ese hombre, bueno, poderosos como eran y arbitrarios como eran, en 1996 me inventó un delito. Yo iba a protestar a la convención de banqueros que se desarrollaba en Cancún. El año anterior había ido y había hablado con Zedillo, presidente de la República. Y ese año no me subestimaron y montaron un aparatazo y me detuvieron cuando iba en un camión de transporte público en el kilómetro 0 de Cancún. Nos llevaron a unas bodegas y luego fueron cayendo todos los compañeros. Evelia Lamarque, creo que Gerardo Romo estuvo también en esa ocasión. Como 20 compañeros fueron detenidos, detenidas, secuestrados. Algunos los subían en una patrulla, a una ambulancia como si hubieran lastimado y era para llevarlos detenidos. Eran terribles. Y en la noche y la tarde, llevamos mucho tiempo ahí, una bodeguilla ahí, y planeamos que Evelia Lamarque se sentía mal. Y se merecía el Oscar porque sí, que le quería dar un infarto. Ahí está Mario Villanueva. No, pero eso es cuando fue extraditado, ¿no? Sí. Esa no es la que queremos, de eso no estoy hablando, compañero. Estoy hablando de la primera detención en 2001 cuando lo menaron al penal de alta seguridad de Almoloya. Y entonces pues la dejan salir porque pensamos que le quería dar un infarto, le dejan salir y el médico que la recibe en el hospital le cuenta ya todo y la ayuda y la saca por otro lugar y va a Evelia y habla con los medios y entonces se suelta la información y dejan libres a todos menos a 3, a María Elena, a Romo y a mí nos mandaron al Ministerio Público. A mí me acusan de haberle pegado un puñetazo en el rostro a un policía y haberle usado el tobillo derecho y nos mandaron de cuando lo mandaron al de alta seguridad de Almoloya. A ver, volver a poner. Esa gente que me inventó esos delitos y todo, que al final yo fui absuelto porque era falso, fueron a la cárcel por narcotraficantes, por vínculos con el crimen organizado. Esa es la foto Policía Judicial Federal de cuando es detenido en 2001 y enviado al penal de máxima seguridad de Almoloya, a pesar de lo que a mí me había hecho. A mí me dio mucha pena, lo tengo grabado en la memoria, no lo he escrito. Cuando le dicen que se presente, llegada de Mario Villanueva a la cárcel de la PGR el 25 de mayo de 2001, un día después de su detención, porque fue detenido en Quintana Roo, efectivamente. Muchas gracias. Y resulta que él dice que soy Mario Villanueva Madrid. Imagínate, había sido gobernador, había sido Dios sobre la tierra quintanarroense. Yo después de que me liberaron, estoy sujeto a 1 año a proceso penal, pero al día siguiente que me liberaron bajo fianza, es una historia larga que ahora no contaré, fui a meterle una denuncia por privación ilegal de la libertad. No me recibieron la denuncia ni por oficialía de partes, con toda la prensa ahí cubriéndome, era muy solidaria en ese tiempo. No aceptaron ni por oficialía de partes, ni siquiera la tomaron, pusieron un sello y la tiraron a la basura, no la recibieron nunca. O sea, ese era el poder, la impunidad, el nivel de prepotencia que esa gente tenía. Su gobierno es el PRI. 2001 va a la cárcel, se echa poco más de 6 años en el penal de alta seguridad. Estados Unidos pide su extradición por vínculos con el crimen organizado y se va a Estados Unidos. Y allá se echa otros 8. Y luego lo regresan a México pero antes lo sueltan en el penal de Almoloya. Estados Unidos pide su extradición y se va al reclusorio norte esperando el término de juicio de extradición. Lo gana Estados Unidos y se va a Estados Unidos 3 años después. O sea, se echó poco más de 6 en Almoloya, 3 más en el reclusorio norte y luego se echa creo que 8, denme por bueno el número, en Estados Unidos, y lo regresan para que cumpla acá su condena de 22 años. Y por salud y edad, tiene 78 años, hace varios años le dieron arresto domiciliario, sigue preso, al día de hoy, en su casa en Chetumal, en arresto domiciliario. 2001, primer gobernador en la historia del país que es apresado por vínculos con el narco del Partido Revolucionario Institucional. ¿Le dijimos al PRI narco partido? ¿Le dijimos a los gobiernos del PRI narco gobierno? ¿Le dijimos al gobierno Zedillo narco gobierno? Cuando regresó Peña, ¿regresan los narcogobiernos? ¿Eso dijimos? Nunca. Hay por lo menos que nos manden la lista de gobernadores que han sido procesados por vínculos con el narco, por lo menos una decena por lo menos de gobernadores del PRI, presos por vínculos con el crimen organizado. Nunca hemos hecho una campaña así en contra del PRI. Y miren el número. Pero desde 2001 tienen un gobernador preso por vínculos con el narco, que fue extraditado a Estados Unidos, solicitado por Estados Unidos, después de 3 años de litigio. ¿Les decimos nosotros narcos? No. Y ellos con un caso que han pedido la extradición sin que a la fecha entreguen pruebas contra el gobernador Rocha Moya. Traen ese pinche campañón falso, infame, doloso, cobarde, mentiroso, ruin, diciéndole a Morena narco partido, al gobierno narco gobierno. Y la señora Galvez Ruiz, que es una desvergonzada por las cosas que dice, por las mentiras que sostiene, por la caradura con que se comporta políticamente, también fue multada en su momento por el órgano electoral porque estaba mintiendo cuando le dijo narcocandidata a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora resulta que eso es censura. No me digan.
No me digan cuando en el debate el señor Alejandro Moreno Cárdenas en México y en Estados Unidos no se harta de decirnos narcopartido, narcogobierno, narcodictadura y narcotonterías que dice. ¿Cuándo se le ha molestado por eso? Jorge Romero ya entró al jueguito. La señora senadora Teis García lleva mucho tiempo sosteniendo eso. En tribuna, en las ruedas de prensa, el cretino Ricardo Anaya. ¿Cuándo se les ha censurado por ello? Hay un debate, se discute en sus redes personales, ponen lo que les da la gana, lo que dicen en tribuna, lo que dicen en las ruedas de prensa. Los medios magnifican la supuesta información sin exigirles que presenten una sola prueba de sus temerarias afirmaciones. Una sola prueba. Y se olvida estas cosas. Primer gobernador en la historia del país, Mario Villanueva, 2001, al penal de alta seguridad de Almoloya. Por vínculos con el narco, su procurador muerto cuando estaba prófugo de la justicia. ¿De qué estamos hablando? Y todavía el paneaguado de Jorge Romero sale a decir que quiere derecho de réplica. Pues que lo piden los medios que lo estén vituperando, que estén diciendo mentiras. Pues no solo faltaba que aquí pidiera derecho de réplica, pues yo lo mandaría de paseo, ve a tu espacio, en tus redes a decir lo que quieras. No soy periodista, estoy haciendo un programa de información, soy un político que estoy en comunicación con la gente en mis espacios permanentes. Mi condición de senador de la República en este momento. Pues como lo puede hacer cualquiera, o lo hace cualquiera de ellos. Pero insisto, en una rueda de prensa, pues, Alejandro Moreno, el día que nos agredió físicamente en una rueda de prensa diciendo unas cosas de tonterías, yo no fui allá, hay derecho a réplica, a veces yo vengo a decir aquí, que diga lo que quiera en el espacio que él convocó, y yo después salí acompañado a mis compañeros senadores y senadoras, pues a decir además lo que todo el mundo había visto. Y que los medios perversamente tergiversaron y celebraron. Ahí a esos medios yo tendría que pedirles derecho a réplica. Alejandro Moreno, por lo que digo en su rueda de prensa, es el colmo de la perversidad y un esfuerzo desesperado por querer callar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Decir lo que es un espacio que se ha construido a pulso, todos los días a pulso, por 7 años y pico, todos los días, de lunes a viernes. Pues hagan su espacio. Igual la señora Berta Xochitl Gálvez Ruiz en campaña quiso hacer su espacio, pues no lo puede hacer ni semanal, no pudo sostener nada, pues porque no es lo... A ver si puedes, a ver si todo el tiempo tienes información, a ver si todo el tiempo estás dando elementos, a ver si todo el tiempo tienes el interés de la prensa. Es que es la presidencia de la República. El compañero presidente, a ver, hay mucha gente que no sabe. De Peña para atrás, todos los presidentes, todos varones, todos, tuvieron una herramienta que se llamaba cadena nacional. Y ellos decían, cadena nacional, ahorita, hoy, 3 de agosto, a las 6:30 de la tarde, y todas las estaciones de radio y televisión, todas, ahorita, Azteca, Televisa, la televisión pública, todas las estaciones, todas, ponían en vivo el mensaje que diera el presidente el tiempo que durara. ¿Cómo? Como lo están oyendo. Esa herramienta existe. El compañero presidente López Obrador no la usó nunca. Ni siquiera en las emergencias de Acapulco, que fueron ruines los medios, en vez de informar y de comunicar, se dedicaron a golpear el esfuerzo del compañero presidente y a decir que no iba a levantarse nunca Acapulco. Ni siquiera en esos momentos tan graves usó la cadena nacional, que estaba más que justificado. Pues creo que la compañera presidenta no lo va a usar nunca. Si el presidente, la presidenta dice cadena nacional, en ese momento, el tiempo que quiera. O sea, esas eran herramientas muy poderosas de la presidencia. En vez de eso, el compañero presidente dijo, pues yo voy a hacer una rueda de prensa todos los días, la mañanera. Todos los días. Y la información que dio era tan útil, tan valiosa, y ayudaba al debate, que llegó para quedarse el espacio. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, siendo ya presidenta electa, llegó a comentar que estaba valorando mantenerla o no. Decidió conservar esa herramienta de comunicación tan importante. Que no es vas y dices lo que quieras, pues tienes allá a los periodistas para preguntarte, para cuestionar. Es que no les dan a toda la palabra. Bueno, pues se va turnando. Pero inclusive, por ejemplo, cada que Jorge Ramos, que es un cretino, el periodista de origen mexicano, estadounidense, cada que va a la mañanera le dan la palabra y se toma el tiempo que quiera. Con el compañero presidente no cuestionaba, hacía debate con el compañero presidente. Era una falta de respeto inaudito. Y el compañero presidente aguantaba vara. Si López Dóriga se le quitara lo flojo y fuera un día a la mañanera, pues podría hacer las preguntas que quisiera. O Loret si tuviera redaños. O Ciro Gómez Leiva, cualquiera de ellos. Un día fue el alma mía, como decía mi hermanita María Fernanda Campa Uranga de Ferriz, hijo. Y lo puso de cabeza el compañero presidente. Entonces, un día Berta Xochitl Gálvez Ruiz quiso meterse a la mañanera, pues no es periodista. Pues claro que no la dejaron entrar. Ahí se fue a las nubes, ahí demostró que era una liderencia excepcional y ganó la candidatura para hundir a la derecha en el peor resultado que han tenido en su historia en 2024. Porque se creen sus cuentos, se creen sus historias. Ahora sí que, como decía el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y entonces están en toda esta campaña y censura. Pues, otra vez, ¿cómo va a ser censura, mi amigo, que digas la CEMAR decomisa 4.4 toneladas de cocaína en costas de Chiapas? Esta es la información.
Ahora yo, Javier Alatorre, toco madera, donde aquí toco madera. Digo que no es cierto, que es puro pedo, que tatatí, que tatata. Ah, bueno, la gente ya recibió la información. Y Javier Alatorre, en su derecho de intriga, no de libre, no de libertad de expresión, en su derecho de intriga, de mentira, de denuesto, de calumnia, imagínense que estás ni siquiera discutiendo que no tienen derecho a mentir, sino que por lo menos digan, esta es mi opinión, o sea, esta es su mentira y esta es la información. Censura, o sea, pero ¿de dónde va a ser censura? Los cabrones quieren encubrir en la información su veneno, sepárenlo para que quede todavía más claro lo que es la información y lo que es su sesgo. Y luego en su sesgo, porque la información pues es información, a menos que se demuestre lo contrario, porque inclusive yo digo que Jorge Orozco es hijo de Ricardo Salinas Pliego, presento esa información. Y Salinas dice, oye, no es cierto. Y yo digo, pues yo digo que niega la paternidad. No, espérame. Si lo tengo que demostrar. Si yo soy comunicador y digo esa cosa, pues yo tengo que demostrar que Jorge Orozco, por más que le parezca a Ricardo Salinas Pliego, es su hijo. Por cierto, vieron que se puso lentes y gorra y todo para que no lo reconozcan en la calle. Y entonces Ricardo Salinas tendría derecho a decir, oigan, se están mintiendo. Si yo fuera un comunicador, estuviera trabajando para Televisa. Y entonces el responsable de defensa de audiencias, defensor de las audiencias, claro. Reviso y, no, es cierto, tenemos que probar esto. No, ofrecemos una disculpa, la información es equivocada, como hizo el Universal con la entrevista, la supuesta entrevista de Carlos Monsiváis. Aquí están las grabaciones. La entrevista es sólida. Yo insisto que eso ya se murió Monsiváis, pero si fuera sobre una persona viva. Yo insisto que esas grabaciones son trucadas. Pido que se haga un análisis y tal, y pido mi derecho de réplica para que se escuche mi punto de vista, y mientras se aclaran las cosas, que la audiencia tenga elementos para valorar lo que dice el medio y lo que dice la persona afectada. Es en defensa de Morena, no es en defensa de cualquiera. Pero las ofensivas más evidentes, burdas, torcidas, majaderas son en contra nuestra, pero es contra cualquier persona. ¿Sabes? La familia de Carlos Monsiváis son ciudadanos, ciudadanas, que tienen derecho a que la memoria de su ser querido no sea manipulada y enlodada. ¿Qué tiene eso de censura? Nada. ¿Y quién dice que las mañaneras son un medio de comunicación? O sea, fuera el canal, lo más que tiene es Canal 11, que no tiene alcance nacional. El canal dice cosas que son correctas, derecho a réplica, efectivamente. Es un canal de Politécnico, en realidad. O sea, pides derecho a réplica si están diciendo una información incorrecta. Yo puedo haber pedido derecho a réplica con Aristegui por lo que dijo. Es mi derecho. 14 gobernadores encarcelados, ponlos, por favor. Fíjense, por vínculos con el narco. César Duarte, Jorge Torres de Coahuila, César Duarte, Chihuahua. Sandoval, no me acuerdo cómo se... No era ley, dice R. Jesús Reina de Michoacán. Alberto Moreira de Coahuila no fue encarcelado por vínculos con el narco, que yo recuerdo. Rodrigo Medina de Nuevo León. Tomás Yarrington de Tamaulipas. Eugenio Hernández de Tamaulipas. Mario Marín de Puebla fue por pederasta. Javier Duarte de Veracruz. Albino Ríos, no me acuerdo por qué cargo fue. Roberto Borges de Quintana Roo. Mario Venado de Conterón. Y Andrés Granier creo que fue por corrupción. No todos son por vínculos con el narco, pero por lo menos la mitad de los que están ahí eran por vínculos con el narco. Pero digamos, o sea, Mario Marín, pues, protector de pederastas. ¡Pero y pederasta! Oigan, seriedad. Lo acaban de dejar libre bajo arresto domiciliario por cuestiones de edad y salud. Fue un escándalo ahí lo que hizo ahí a Lidia Cacho. Pues nunca les hemos dicho pederastas al PRI. Corruptos, o sea, se la tienen ganadísima. No por los gobernantes que han sido procesados, se llenarían varias cárceles con la gente del PRI y sus actos de corrupción. Roberto Sandoval. Y la verdad es que pues es una falta de respeto. Esta campaña que han venido desde el exterior empujando, y que aquí la ultraderecha mexicana que ahora representa el PRI y el PAN, el Movimiento Ciudadano también, pues han servido de herramienta, de títeres de esos intereses. Pues efectivamente, Tess García lleva mucho tiempo haciendo ese papel. Hoy se puede decir pionera en lo que ahora todo el mundo está copiando. Y que cuando lo decía todo el mundo sabía que era grotesco, y sigue siendo grotesco. Pero ahora agarrados a un clavo ardiendo la acusación contra Rocha Moya sin pruebas. Ayer les pedí que publicáramos las pruebas. Y no las presentamos. Sí. Y la que nosotros hicimos. Y eso ha servido para estar con este campañón brutal, que por supuesto Estados Unidos promueve, su gobierno. Desbocados funcionarios del gobierno de Estados Unidos, amenazantes, siguiendo la línea que ha marcado quien encabeza ese gobierno, el presidente Donald Trump. En esta ofensiva que traen contra los gobiernos populares y democráticos,
Pues de eso estamos hablando. Por otro lado, desesperado Alejandro Moreno Cárdenas, o sea, como le han dado, lo usan y se usan ahí mutuamente. Entonces es su héroe de momento. Y sigo llamando a la oposición, a la unidad, es una cobardía. Pues claro, a él le conviene montarse en la coalición opositora para salvar su registro. Yo creo que no gana ni una posición de mayoría el PRI a estas alturas. Si mantiene el registro, ni una posición de mayoría. Ni una. El que fue el partido que tenía todas las diputaciones federales, todas las senadurías, todas las alcaldías, todas las gubernaturas, la presidencia de la República desde 1929 que se formó hasta el año 2000. Ese partido hoy no gana una diputación de mayoría solo. A ver las pruebas. Ahí tienen las pruebas. Vean eso a mano, cantidades a mano, ridículas. A ver la otra, es igual, ¿no? Dan 2 hojas así. Ahí están. Ahí está todavía mejor. Vean eso. O sea, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos va? Esas van a ser sus pruebas. O sea, es que de verdad no me canso porque se olvidan y se hacen como que... ¿Y cuál es la que presentamos nosotros? Ahí está, nuestro sistema de inteligencia. Fue él. No, estoy contestito, ¿viste? Sacaron, se ironiza. Pues sí. Es que esas no pueden ser las pruebas de una petición de extradición de un gobernador, de nadie. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.